Quiero que me acompañe ahí en su Biblia al libro de Apocalipsis capítulo 8 y quiero hablarle en esta hora sobre las oraciones que nos sostienen. Apocalipsis capítulo 8, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Hay una pregunta que hace el apóstol Juan cuando le están revelando el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, ahorita lo vamos a leer más adelante. Y aquí en el capítulo 8 le responden a Juan, ¿verdad? Esa duda que hay en su corazón. Él se pregunta, ¿verdad? Cuando ve, le llama la atención una de las visiones que tiene y es donde ve un rollo que tiene 7 sellos. Él pregunta quién será digno de poder venir y destapar esos sellos. Le responden a él y le dicen que es Jesús. Pero en este capítulo, en el verso 1, le muestran qué sucede cuando uno de esos sellos se rompe. Léalo conmigo, por favor. Cuando abrió el 7º sello, ¿qué número de sello? Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Quiero que usted ponga su atención en el verso 8 que dice: otro ángel. Le habían mostrado diferentes ángeles y él siempre preguntaba qué era lo que hacía cada uno de ellos. Por favor, yo quiero que usted pueda poner por un momento en su corazón que Juan está viendo aquello que se le mostró a Moisés para que Moisés hiciera una réplica de todo esto que hay en el cielo. Ahora Juan está viendo lo que vio Moisés tiempo atrás. Juan no veía, ¿verdad?, a alguien que descendía de la familia de Aarón y que eran sacerdotes. Juan veía ángeles que hacían el oficio que le tocó desarrollar a Aarón y a todos sus descendientes por mucho tiempo. No veía, ¿verdad, Juan, a un hombre, sino que veía a un ángel. Un ángel que era el encargado de poder atender cada uno de estos muebles que había en el tabernáculo. Y dice el verso, ¿verdad? El verso 3, regréseme al verso 3, dice: Juan vio otro ángel. Y este ángel tenía un oficio, tenía una asignación y la sigue teniendo. Y es añadir incienso sobre este altar, el altar del incienso original, del cual Moisés toma una copia, ¿verdad? La función de él era añadir incienso a este altar, porque esto ayudaba a que las oraciones que usted y yo hacemos puedan llegar hasta ese lugar. Este otro ángel que ve Juan esta visión es un tipo de Cristo, el que nos ayuda en nuestras oraciones. Pero dice el mismo verso que lo que él añadía era mucho incienso. Porque, hermanos, a veces por muchas oraciones que hagamos se quedan muy cortas o son pocas para las necesidades que tenemos. A veces nosotros construimos, ¿verdad? Yo siempre le he puesto esta figura en su mente, que a veces construimos, mire, volcanes, montañas de oración, pero con nuestras acciones las pateamos y todo eso lo derrumbamos y no es suficiente para poder recibir respuesta. Hay gente que ora en pecado y recibe respuesta. Hay gente que ora. La Biblia dice que si tú oras sin fe, no vas a recibir nada. Pero ¿cuántas veces vemos en la palabra del Señor hombres y mujeres orar en condición de pecado o nosotros mismos y de repente la bendición llega, el milagro llega? Nos sacan del apuro en el que estamos porque hay alguien que tiene un oficio permanente, un oficio eterno, y es estar añadiendo a nuestras oraciones. El versículo 4 dice: subió a la presencia de Dios el humo del incienso
con las oraciones. Subió a la presencia del Dios el humo del incienso. No son las oraciones, sino que es lo que sube con las oraciones. Es lo que toma de la mano a las oraciones y nos ayuda a que éstas suban. El incienso toma de la mano a las oraciones y las guía, las dirige, para que éstas puedan llegar delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? En el tabernáculo de Moisés, el altar del incienso, anote esto, era el último mueble antes de cruzar al lugar santísimo. Cuando usted entraba en el tabernáculo, ¿verdad? Creo que no les envié una foto de esa. Usted, perdóneme el error, pero usted entraba por la puerta. Solo había una sola puerta en el tabernáculo, que es símbolo y tipo de Jesús. Y lo primero que usted se encontraba era con un altar de sacrificio. Y después de ahí había un lavacro donde uno se lavaba, y al entrar al primer lugar, al segundo lugar, que era el lugar santo, habían 3 muebles. El último que había frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo era el altar del incienso. Lo que nos, ¿verdad?, acerca a la presencia de Dios son nuestras oraciones. Dice los evangelios que cuando Cristo entrega su vida, este velo se rasga, y ahora el altar del incienso queda de frente al altar de la presencia de Dios. Ahora nosotros, dice el libro de Hebreos, tenemos acceso, tenemos entrada a la presencia de Dios. Ahora las oraciones, ¿verdad?, nos llevan a la presencia de Dios. Me motivan sus amenes. Me motiva, ¿verdad?, que usted pueda entender esto en su corazón y entenderlo también en su espíritu. A diferencia del altar de bronce, como les mencionaba, que estaba afuera a la vista de todos, este altar estaba en lo secreto, en el lugar santo. Las oraciones en lo secreto juegan un papel muy importante en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo. Proféticamente esto nos dice que el sostén de un hijo de Dios, lo que sostiene a un hijo de Dios son sus oraciones. Hace un momento lo predicaba nuestra hermana Ida. Lo que sostiene a un hijo de Dios son sus oraciones. Usted puede venir y estar en medio del culto más glorioso, brincar, saltar, hablar 5 lenguas, emocionarse, profetizar, y eso no te va a sostener delante de la presencia de Dios. Lo que me sostiene son las oraciones. Si dicen amén conmigo. Lo que me sostiene son las oraciones en lo secreto, cuando me pongo cara a cara con la presencia de Dios en un tiempo de oración. Por eso es importante que entendamos por qué hay tanta resistencia en nuestro corazón para orar. Porque hay tantas distracciones el día de hoy para orar. Probablemente estás tan distraído que no hay oración en tu altar de incienso. Y es importante que en esta noche nosotros podamos evaluar cómo está nuestra vida de oración en lo secreto. Porque podemos pasar al frente y hacer una oración bonita porque ya somos cristianos mañosos, ya no sabemos todas las mañas, ya sabemos dónde va el gloria a Dios, el aleluya, el santo, ya lo conocemos. Y puedo tomar un micrófono y pararme aquí y hablar y orar y decir ya su nombre, y todos ustedes me van a contestar. Ya me sé todas esas mañas. Pero ¿y en lo secreto? ¿Y en lo secreto cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida de oración en lo secreto? Porque eso se discierne, eso se nota, eso se ve. Tanto se ve cuando una persona tiene una vida de oración como se ve cuando tampoco la tiene. Cuando no la tiene. Si dice amén todavía. Mueva al que está a su lado, dígale: no te duermas, que ya te vio el pastor. Tenemos que aprender a tener intimidad con Dios. Anote esto: revelación no es ver algo nuevo, es quitarle el velo a lo que siempre estuvo ahí. Esto es revelación. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Todo lo que los fariseos les enseñaban a los demás que era como nuevo, Jesús decía: esto siempre ha estado aquí.
pero nunca han buscado la revelación, nunca han buscado que esto sea descubierto. Y cómo nosotros podemos tener acceso a lo que no ha sido revelado a través de la oración. A través de la oración. ¿Qué es lo que hay, verdad, antes del velo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el paso a dar para que el velo sea quitado? Es la oración. ¿Cuál es el último mueble para llegar ahí? Es este altar. Es tan importante la oración que Jesús pasaba noches enteras orando. Y nosotros como iglesia tratamos de seguir esos pasos. Por eso hacemos estas actividades, para poder venir y orar juntos. Si dice amén todavía. Hay muchas cosas espirituales que nos perdemos cuando dejamos de orar. 24 horas al día el altar está presentando oraciones delante de Dios. Una constante comunión en el cielo y una constante atmósfera en la tierra. Anote esto, las oraciones nos dan comunión en el cielo y atmósfera en la tierra. Las oraciones generan atmósfera en mi vida, en lo íntimo. Las oraciones generan atmósfera en mi casa. Hermano, qué genial se siente entrar a una casa donde oran, donde las personas oran. Cuando nosotros entramos a una casa donde lo que hay ahí son pleitos, son mentiras, son engaños, son chismes, eso se siente, esa es la atmósfera de esa casa. Esa es la atmósfera de la casa. Llegar a una casa donde los que están adentro saben que corrieron a apagar todo porque ahí viene el pastor. Hay gente, ¿verdad?, que entra y luego se le traba el control y no sabe cómo cambiarle ahí a lo que esté viendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida de oración, en el cielo tenemos comunión y en la tierra hay una atmósfera generada por la oración que nosotros estamos desarrollando. La oración debe de tener un equilibrio intencional. Éxodo capítulo 30, vamos a leer desde el verso 34 hasta el verso 36. Léalo conmigo en las pantallas. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa muy apartada para Dios. Muy apartada para Dios. Póngame por favor la imagen que les pedí. Estos versos nos muestran que el incienso que se prepara para este altar tiene varios elementos y cada uno de ellos tiene un significado. Mire, dice primero: pon especies aromáticas, que esto es adoración para llamar la atención. No sé si alguna vez, ¿verdad?, usted se ha puesto un perfume que donde usted pasa llama la atención. A veces hay olores, hay fragancias muy fuertes. Algunas personas identifican cuando pasan por un lugar y huele a marihuana, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo identifican eso? Les contó el primo de un amigo. Pero identifican eso, logran identificar, porque el olor, el perfume no solo llama la atención de Dios. Cuando el aroma, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad?, más adelante, que cuando el incienso no es bueno, llama la atención también de espíritus de demonios. Lo otro que le piden a Moisés que pueda mezclar es estacte, y esto es tener el alma abierta. Ya llamé la atención de Dios. ¿Para qué lo llamaste? ¿Para qué la presencia de Dios vino? ¿Para pedirle dinero? ¿Para pedirle novio? ¿Para pedirle, verdad, novia? ¿Para qué llamé la atención de Dios? Ahora lo que necesito es abrir mi alma y poder decirle al Señor: Señor, esto soy. Esto es lo que hay en mi vida. Y luego le dice: toma uñas aromáticas. Y esto es rendición y rechazo al pecado que mora en esa alma que está abierta ahora. El incienso tiene un propósito y debe de ser intencional. Después le dice: agrega galvano aromático, que esto representa a la familia. Esto representa a la familia. Escúcheme bien, tú oras y te vuelves un mejor miembro en tu familia. Tú dejas de orar, ¿verdad?, y eres el que siempre está generando un conflicto bien complicado en medio de la familia.
Eres el pleitista siempre, el pleitero dirían aquí. Dice que esto agrega, ¿verdad?, el galvano aromático que representa a la familia. Y al final, la oración que nosotros hacemos a Dios debe de ser honesta, debe de ser de corazón. Y le dicen a Moisés, si tú mezclas todo esto, Dios va a responder. Si tú mezclas todo esto, vas a tener acceso al lugar santísimo. Si tú mezclas todo esto y lo ofreces en un altar donde esto es quemado, vas a poder entrar al lugar santísimo. Lo último que hacía el sacerdote, después de colocar 12 piezas de pan, ya había hecho sacrificio, ya se había lavado, colocaba 12 piezas de pan, encendía las velas del candelabro y lo último que hacía era poner incienso sobre este altar. Y muchas ocasiones todo lo demás estaba bien hecho, hacía mal la mezcla de esto y en el lugar santísimo moría. Nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Dios siendo intencionales en todo esto. Hermanos, vea todo el significado de estas cosas y dígame usted a mí si no es esto lo que le da plenitud al hombre delante de Dios. Si no es esto en realidad lo que le da plenitud. Esto es lo que nos hace sentir completos. Esto es lo que nos hace sentir plenos delante de Dios. Como un hombre, como una mujer, cuando usted se acerca a Dios y usted logra rendir todo esto delante de Dios en oración, subir a este altar sus oraciones. Pastor, me hace falta honestidad, no soy ahorita tan bueno en la familia, tengo muchos problemas, ¿verdad? Hay problemas en mi vida de pecado, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuál es la promesa? Dijo Juan en Apocalipsis 8 que leíamos, que un ángel con el incienso que él tiene lo iba a agregar para ayudarnos y para no quedarnos a medio camino, para no quedarnos, ¿verdad? Que la oración se quede en el techo de nuestra casa donde oramos, que la oración no se quede en el techo de este lugar. Entonces dice, hay un ángel que está asignado ahí. Él le toca cuidar ese lugar. Y cuando él ve que alguien levanta una oración y esa oración no es suficiente para llegar hasta ese lugar, él la ayuda. Me motivan sus amenes. Esto debería de alegrar nuestro corazón. Lo primero que nosotros vemos es el diseño profético. Y el diseño profético es madera de acacia y oro puro. El hombre que representa la madera, ¿verdad?, cubierto por la presencia de Dios. Póngame el video por favor de fondo que les pedí. El hombre que representa, ¿verdad?, la madera, cubierto por el oro que representa la divinidad de Dios. Lo primero que tenemos nosotros que tener claro sobre este altar es la forma como este está diseñado. Anote esto por favor. De los 3 altares, este era el más pequeño, pero representaba el poder de la influencia en todas las cosas. El altar donde se sacrificaban a los animales era un altar muy grande, hermanos, para que ahí pudiera entrar, ¿verdad?, un buey, un animal grande que se había cortado en pedazos. Era un altar bastante grande, en sus medidas igual. El altar del arca del pacto era muchísimo más grande, pero este altar era como muy cuadrado, era el más pequeño. Pero si este altar tenía suficiente incienso, lo que salía de este altar lo llenaba todo. No sé si lo entiende, que a veces una pequeña oración mueve un gran problema. A veces una pequeña oración, de forma honesta, de forma verdadera, puede cambiar una sentencia de muerte a vida. Puede cambiar un diagnóstico de enfermedad a salud, a sanidad. Una oración hecha con fe, una oración a la que ángeles añaden el poder de Dios, pueden quebrantar el corazón más duro. Una oración hecha con fe puede hacer que un hombre cambie completamente su vida y después de ser un hombre muy violento, sea un hombre muy manso en las manos de Dios. Una oración. Este altar es el más pequeño, pero es el que tiene más influencia en todas las cosas, porque representa la oración.
porque representa la oración. Hay personas que a veces han sido asaltadas en la calle. Y cuando a las personas que los asaltan quieren a la mejor, ¿verdad?, disparar o quieren hacerles algo, la reacción de ese hombre, de esa mujer, es ponerse a orar, hacer una oración y decir en el nombre de Jesús. Y esa oración influyó en toda la maldad que venía en ese hombre o en esa mujer. Y los dejaron y no les hicieron absolutamente nada. Esto es algo que usted y yo tenemos que entender. ¿Por qué tanta lucha del enemigo para que tú no ores? Porque si tú oras, tu oración va a influir en todas las áreas de tu vida. Ahorita usted dice, tengo problemas de salud, y se enfoca solo en su salud. Y estás en el hospital, estás en tratamiento y no puedes ir a trabajar y descuidas muchas áreas de tu vida. O estás en el trabajo y no puedes estar con tus hijos, descuidas muchas áreas de tu vida cuando tú con tus fuerzas tratas de influir en una o en dos o en tres áreas de tu vida. Pero cuando tú oras y lo haces con fe, la oración hecha con fe nos ayuda a influir en todas las cosas. Si dice amén conmigo. El altar fue hecho de madera de acacia. Una madera, ¿verdad?, que fue cubierta por oro puro, que representa la divinidad de Jesús. ¿Cuál es la revelación de esto? Anótelo. Dios no pide oraciones de ángeles, sino oraciones de sus hijos, de humanos. Esto es acacia, que han sido revestidos por su justicia, y esto es oro. Tus debilidades humanas, cuando se rinden a la oración, son revestidas por el poder de Dios. Pero este altar, ¿verdad?, si usted lo trata de ver, de acuerdo al diseño que vio Moisés y la orden que le dieron, le dijeron que pusiera 4 cuernos en la esquina, que pusiera ahí 4 cuernos en cada una de las esquinas. ¿Y qué es lo que esto representa? Simboliza el poder y la autoridad. La oración no es un ruego débil. Por favor, orar no es ir a decir, Diosito, aquí estoy yo que soy pobrecito. La oración no es un ruego débil. La oración tiene poder y la oración tiene autoridad. Si dice amén conmigo, se ora con autoridad. Y autoridad no es pararme aquí a estarles pegando de gritos a ustedes y que mientras más grito, más autoridad tengo. No es así. La oración no es un ruego débil, anótelo por favor. Es un ejercicio de autoridad espiritual que sostiene el destino de toda una familia. Por eso es importante que nosotros podamos tener claro en nuestro corazón. Pero una orden que se le dio, tráiganme el platito que les pedí. Una orden que se le dio a Moisés es que el fuego que debería haber sobre este altar tenía que ser santo y puro y no un fuego extraño. Y este es el punto número 2 que quiero que usted anote y se lleve a casa. El fuego que sostiene no es extraño, sino es que es santo, es apartado para Dios. Es apartado para Dios. Hermanos, fuego es pasión. Todos traemos fuego aquí adentro. Todos lo traemos. Todos, usted trae un fuego aquí adentro. Usted trae pasión. Ahora, ¿cuáles son las cosas que le apasionan? Porque si usted ora sin pasión, cuando usted hace una oración sin pasión, lo que usted está haciendo es a ese altar, no está poniendo un fuego que va a sostener esa oración. No lo va a hacer. Una persona que ora sin pasión, hoy pide por una pareja y cuando la pareja llega la maltrata en lugar de amarla. Hoy pide por un trabajo y cuando el trabajo llega ya no quiere. Hoy pide por un hijo y cuando el hijo llega ya no quiere. Cuando la persona ora sin fuego correcto, sin pasión, no va a haber una oración que sostenga a ese hombre o a esa mujer. Entonces, cuando usted ore, no lo haga de manera religiosa, hágalo con pasión. El incienso
Anote esto, solo podía encenderse con carbones tomados del altar del sacrificio. No se podía usar un fuego extraño. Alrededor del tabernáculo había muchas familias encendiendo muchas fogatas. Ninguno podía tomar, ¿verdad?, carbones o fuego de ahí o maderos o cosas. No se podía tomar eso. Adentro del atrio, alrededor del lugar santo y el lugar santísimo, estaban las cabañas donde vivían los sacerdotes y los levitas, y ellos también tenían fuego en ese lugar, pero ellos no podían venir y tomar de ese fuego y traerlo a este lugar. Se tenía que tomar del altar del sacrificio. Si dice amén conmigo. Si no hay sacrificio, no hay fuego para la oración. Si no hay sacrificio, ¿a cuántos de ustedes les cuesta ser cristiano? A todos. ¿A cuántos de ustedes les cuesta venir a un culto? ¿A cuántos de ustedes les costó hoy venir a esta reunión? ¿A cuántos les cuesta? ¿Para cuántos es un sacrificio seguir a Cristo? ¿Cuántos ya han vivido esa palabra de tomar la cruz y seguir a Cristo y poder caminar detrás de Él? Y cuando oramos, tomamos fuego del sacrificio que nos está costando, el precio que estamos pagando por seguir a Jesús. Pero cuando una persona no le está costando seguir a Jesús, porque se ha vuelto un religioso mañoso, porque ya no tiene ese primer amor o ese fuego en su corazón por Dios, porque ya aprendió a predicar y se para aquí a predicar pero sin fuego. Entonces cuando vengo a orar y digo, esta oración necesita fuego, ¿de dónde hay? ¿De dónde agarro? Bueno, pues como ya oraron los de la alabanza, por favor denme tantito de su fuego. Denme tantito de su fuego de los guerreros de oración. Denme tantito de su fuego de los demás. Entonces, pastor, por favor, ore por mí, póngame la mano en la cabeza porque necesito. Nosotros tenemos que buscar de Dios y tenemos que saber que antes de orar tenemos que tomar el fuego del sacrificio que hemos estado viviendo cada día en nuestra vida. Nuestras oraciones solo tienen poder cuando nacen de la cruz, de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Él es, dice la palabra de Dios, el que intercede día y noche por nosotros delante del Padre. Las oraciones que nos sostienen no son las que buscan deseos egoístas, hermanos, sino las que están encendidas por el fuego que es el Espíritu de Dios. Si dice amén todavía. El incienso debería de arder siempre, mañana y tarde. El profeta, el sacerdote entiende que la oración no es un evento, es un estado de conexión que mantiene el cielo abierto sobre nuestra cabeza. Es algo que está constantemente sobre nosotros. David dijo en el Salmo 141, versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. La única manera de que la oración suba es cuando el fuego y el incienso se juntan. Si dice amén conmigo. Cuando usted toma, mire, el incienso y usted lo comienza a esparcir en el fuego, ¿qué va a comenzar a suceder? ¿Qué va a comenzar a suceder? Suba mi oración delante de ti. Mientras este fuego estaba aquí y el incienso aparte, no había nada que subiera. Cuando tú dices, yo tengo fuego, yo tengo lengua, yo grito, yo predico, yo canto, yo salto, pero eres un hombre y una mujer sin oración. Eres un hombre que ha dejado de orar, que no sabe orar. Eres una mujer que no ora, que no busca a Dios en lo secreto. Y tienes fuego porque tienes pasión por hacer algo, pero cuando solo tienes, ¿verdad?, no tienes fuego y tienes oración, entonces comienzas a decir, Señor, ¿por qué mis oraciones no llegan a ti? ¿Por qué siento que oro y que tú no me escuchas? ¿Por qué siento, Señor, que pido, Señor, por mi hijo y que tú no lo escuchas? ¿Por qué siento, Señor?
Exactamente. Ya se les empezó a llegar el humo hasta su lugar. Esto es lo que les decía. Este lugar es más grande que este poquito de incienso. Pero este poquito de incienso es suficiente para llenar un lugar grande. Esta oración, aunque sea pequeña, es suficiente para venir y hacer que cosas grandes sucedan en nuestra vida. En nuestra vida. En nuestra vida. Cuando usted entraba al lugar santo, mire, esto era lo que usted experimentaba ahí. Esto era lo que podíamos experimentar. Un constante olor, una constante fragancia como la que usted está comenzando a percibir. Un constante olor es lo que salía de este altar. Y esto preparaba al hombre de Dios para entrar a la presencia de Dios. Esto preparaba al hombre de Dios, al sacerdote, para entrar a la presencia de Dios, para presentarse cara a cara con Dios, para poder estar delante de Él. Proféticamente el incienso llena el trono de Dios. Esto es lo que dice Juan, que logra ver. Dice: yo vi que delante del trono habían ángeles. Unos tenían trompetas, otros tenían, cuernos, otros tenían copas. Yo los vi. Pero había uno que estaba delante de este trono, al lado de un incensario, y ahí él estaba agregando. Póngame por favor Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Léalo conmigo aquí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo les decía a los hermanos, ¿cómo no les pedí con tiempo que pudieran traernos unas copas? Habían copas de oro en las cuales había un incienso hecho por los ingredientes que hace un momento les mencionaba, no traídos de esta tierra, sino del cielo, y que entendían esta parte, que entendían la importancia de la adoración. Y mire, cuando el incienso comienza a acabar, el humo deja de llenar la casa. Cuando el incienso, cuando las oraciones empiezan a cesar, cuando dejas de orar, porque estás muy cansado para orar, porque estás muy triste para orar, porque te sientes muy desanimado para orar, porque te sientes ahorita muy lastimado para orar, porque te sientes muy pecador para orar, la razón que usted quiera, y tú dejas de orar, deja de haber esta atmósfera en tu casa. Cuando tú eres un hombre y una mujer que ora, a veces con solo entrar a tu carro se siente que ahí hay una paz de Dios. Se siente que ahí hay una bendición de Dios. Hay gente que entra a tu casa y dice: no me da más café, ni les gusta el café, lo que no quieren es irse de ahí, porque hay una paz de Dios en ese lugar. Si dice amén todavía. Nuestras pequeñas oraciones pueden influir grandes problemas. El incienso solo manifiesta su aroma si hay fuego. El que ora a Dios sin creer no recibirá. Necesitamos, hermanos, fuego en la oración y en la adoración. Debe de haber fuego en el altar. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza, por favor, que pasen. Cristo es nuestro intercesor delante de este altar. El altar del incienso estaba justo enfrente del velo. Era lo más cerca que alguien que podía estar de la presencia de Dios sin cruzarlo. Pero como les dije, hoy ya no hay velo. Hoy ya no hay velo. Y nosotros podemos orar y podemos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Hay momentos donde las palabras no alcanzan, donde lo único que importa es entregar lo más valioso que tenemos. No es un evento más, es un acto de amor puro.
Ven a ungir el nombre de Jesús sin reservas y sin distracciones. Te esperamos este 18 de abril en La Posta. Trae tu perfume. Él ya está ahí. Si fuiste bendecido por este mensaje, por favor comenta en qué parte de él Dios habló a tu vida. No se te olvide dar me gusta y compartir. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de las siguientes predicaciones. Bendiciones.